se hace especialmente más intensivo, y en la medida que tenemos mayor área de cultivo en el país. Pues yo creo que todos conocemos o estamos informados de enfermedades como la pudrición gris del fruto, causado por brotitis cinerea, que es importante en algunas zonas, pero no es importante en otras. Botrytis, por ejemplo, puede ser importante en zonas más frías, en zonas más húmedas, pero no lo es aquí en la costa norte, si hablamos de Piura y Lambayeque principalmente. En la Libertad ya podemos tener problemas con botrytis, pero aquí en Piura y en Lambayeque no ocurre eso, por la diferencia de condición climática que favorece o desfavorece a este hongo. Y así por el estilo, lo mismo ocurre con otras enfermedades que las considero importantes, como es el caso de alternariosis, producida por Alternaria alternata, el tizón del tallo, producida por Pestalotiopsis. El tizón del tallo, producido por Pestalotiopsis, es una enfermedad que, como vamos a ver más adelante en detalle, afecta a ramas, tallos, se secan, y que es confundida bastante con la muerte regresiva o muerte de ramas y tallos producidos por Lasiodiplodia theobroma. Bueno, la rutina ya de conocer los síntomas va a ayudar mucho en la diferenciación sintomatológica y el reconocimiento de estas dos enfermedades. Pudrición radicular, hay varios tipos de pudriciones radiculares, entre ellos la causada por Fusarium, por Phytophthora cinnamonis, Cylindrocarpum. Podemos sumarlo ahí también a Pestalotiopsis, que se encuentra también afectando raíces, a pesar de que afecta principalmente tallos. Luego tenemos al tizón también, Macrofomina fasciolina, lo vemos más hacia el norte, básicamente Piura, Lambayeque, un poco en la Libertad. Parece que la temperatura un poco más alta de estos lugares va a favorecer mayormente a Macrofomina fasciolina, que produce también pudrición radicular. Y muerte regresiva, como ya hemos dicho, Lasiodiplodia theobroma. Si queremos juzgar de este grupo de las principales enfermedades, yo diría que las más importantes en este momento es aquellas producidas por Lasiodiplodia theobroma, Phytophthora cinnamoni, Botrytis cinerea. Y poco a poco viene ahí sumándose ya la roya también, una enfermedad que estuvo cuarentenada por varios años, pero que el año pasado tuvo que ser levantada la cuarentena debido a que ya varios fundos tenían esta enfermedad. Es importante que cuando queremos tomar decisiones para el control, tengamos que primero tener un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo, tanto del cultivo como en este caso de las enfermedades de este cultivo. Aquí podemos observar una foto panorámica en la cual vemos algunas parcelas, lotes o válvulas, como le quieran llamar, donde hay menos población de plantas. Y entonces aquí nos preguntamos qué es lo que está pasando, qué factores o cuáles serían las causas que estarían dando lugar a que en algunas partes de esta plantación hay menos plantas. Yo creo que por ahí comienza el diagnóstico con una buena observación y obviamente las evaluaciones que se hagan directamente en el campo. Para eso hay un grupo de evaluadores. Entonces, los evaluadores que están en el campo o nuestros colegas o el asesor que va algunas veces al campo, se necesita del conocimiento de un diagnóstico. Hay varias formas de hacer diagnóstico, pero la forma práctica en campo podemos resumirla de esta manera. Tenemos una planta enferma como la que ven ahí, la vemos en proceso de marchitez
Y nos vamos a preguntar entonces qué es lo que está produciendo este problema en esa planta. Es una planta que sin duda tiene que ver directamente con las condiciones del agroecosistema. El agroecosistema no viene a ser sino un espacio en el cual desarrolla un cultivo, el cual está condicionado al factor clima, factor agua, factor suelo. Y obviamente las características propias de la misma planta, por ejemplo, las características genéticas. Además de eso, una planta dentro del agroecosistema está condicionada por las tecnologías de manejo del cultivo, que sin duda tienen que ver directamente con el desarrollo y el comportamiento de estas y de sus enfermedades y de cualquier otro problema fitosanitario. Cuando hacemos diagnóstico en el campo, además de conocer las condiciones del agroecosistema, ya les dije, básicamente clima, agua, suelo y el factor planta, y además de conocer cómo se maneja el cultivo, podemos recurrir a la señalización que nos da el patógeno en el caso de que la causa sea biótica, como por ejemplo ver si hay algunas estructuras que puedan ser observables, crecimiento micelial, algunos cuerpos fructíferos, pinnidias, etcétera. Y también tener en cuenta los síntomas que se está presentando. Por ejemplo, aquí en esta planta estamos viendo evidentemente que hay hojas o en que todavía no lo sabemos, pero podemos asumir que la causa podría ser un, un daño radicular o un daño a nivel del tallo. Cuando hacemos diagnóstico, nos interesa también conocer la magnitud del problema, la magnitud de la enfermedad en este caso, en términos de incidencia y en términos de severidad. Por ejemplo, me interesa saber a mí, como evaluador, como jefe de sanidad del fondo, como gerente de producción, en fin, ¿cuál es la incidencia de esta marchitez? ¿Es 0%, 1%, 5%? No sé, porque de la magnitud de ello me va a permitir tener una proyección cuáles van a ser mis pérdidas. El diagnóstico finalmente se hace para también determinar las pérdidas que van a ocurrir. Además de lo mencionado, tenemos que considerar cómo se distribuye la enfermedad en el campo. Está focalizada, de repente de 100 hectáreas solamente está afectando 1 hectárea, o podría ser que tenga una distribución mayor. Eso es importante entonces. Con todos estos datos de diagnóstico, más el conocimiento del agroecosistema, la tecnología del cultivo, entonces podemos proponer u optar por las medidas de control que consideremos las más apropiadas. En realidad, en nuestro país tenemos pues una gran gama de medidas de control que podemos agruparlas en control químico, biológico, resistencia, cultural, etcétera. Y entre ellas podemos actuar inteligentemente planteando estrategias basadas en el conocimiento del agroecosistema, de la causa, de la tecnología de los productores. Sin embargo, no hay que dejar de lado también el conocimiento de las condiciones socioeconómicas de infraestructura en el fondo. Me refiero, por ejemplo, que si es un fondo grande, tal vez podría tener más solvencia económica para tratar algún problema patológico. Pero si es un agricultor más pequeño que siembra apenas unas 10 hectáreas o menos, tendría que pensarse y analizarse si realmente su condición económica le va a permitir invertir solventemente en una medida de control o en un manejo integrado de un problema. Bien, cuando hablamos de manejo integrado, no estamos hablando de erradicar el patógeno, de erradicar la enfermedad, sino recurrir a la filosofía del MIP, que es
reducir la incidencia o la severidad de una enfermedad en este cultivo de arándanos a una cantidad tal que me permita tener una producción suficiente, satisfactoria y una rentabilidad también satisfactoria. Repito, la filosofía del MIP no es eliminar todo, no, no se trata de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor, se lo escucha bien. Gracias. Bien, entonces cuando hablaba de estrategias para el manejo integrado de una enfermedad o de un conjunto de enfermedades en arándano, es bueno recalcar que es mejor hablar de un conjunto porque la verdad es que cuando vamos al campo vemos que hay varios patógenos que están afectando simultáneamente al cultivo. Es extremadamente raro encontrar y decir, esta planta está afectada solamente por Lacio diplodia teobroma. Aparentemente eso lo podemos ver así, pero cuando nosotros vemos en forma más detallada, especialmente los síntomas y los signos en los casos que se pueda, vamos a ver que hay otros patógenos que están ahí. Y esto lo vamos a confirmar mejor cuando enviamos una muestra a un laboratorio y el laboratorio nos va a informar que en esa marchitez estuvieron implicados no solamente la Pseudiplodia o Cylindrocarpon, sino hubieron otros patógenos más. Entonces, frente a una situación compleja como esta, tenemos que actuar inteligentemente. Y aquí es donde deben establecerse las estrategias de control. Es algo parecido si queremos comparar con nuestra selección de fútbol. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a un director técnico o estratega. ¿Por qué estratega? Porque es el que diseña las estrategias de cómo vamos a ganar el partido, cómo va a jugar la selección, qué jugador va a ir adelante, qué jugador va a ir atrás, qué tiempo va a jugar un jugador u otro. Es decir, todas esas son estrategias que en forma combinada, racionalizadas, tienen que actuar de la forma más eficiente. Entonces, si vemos una marchitez como esta, podríamos pensar que si el problema es radicular, entonces tendríamos que pensar en un manejo racional, por ejemplo, del agua de riego. Me refiero a que esta planta se está marchitando porque hay un exceso de agua de riego, es decir, ¿qué patógenos son favorecidos por exceso de agua de riego? Por ejemplo, Phytophthora cinnamoni. Ah, bueno, digo, entonces tenemos que trabajar respecto al manejo racional de agua de riego. Ya, esa es una estrategia. O podría pensar que el exceso de agua también está asfixiando las raíces y las raíces o la planta entra en estado de estrés por deficiencia de oxígeno. Y el estado de estrés es madre después de muchas enfermedades. Y ello se sumaría entonces al daño que directamente estaría haciendo Phytophthora. Por otro lado, estamos pensando en la solución ya del problema, por ejemplo, en el uso de consorcios de microorganismos benéficos que van a controlar patógenos del suelo. Vamos a tener que pensar en el uso de materias orgánicas, en tratar de obtener de nuestros viveros las plantas más sanas, previos chequeos que se hagan previamente antes de la compra, antes de traerlas al fondo y antes de sembrar. Y obviamente saber qué fungicidas vamos a usar de acuerdo a sus características para el control de estas enfermedades, como es el caso de esta marchitez. Entonces, en el MIP tenemos que trabajar con estrategias. Aquí podemos ver plantas de arándano y cuando estamos en el campo nos encontramos con esta realidad y ahora ahí comenzamos a juzgar cuál sería la causa de este problema. Y muchas veces, al menos cuando yo voy a los fundos, voy con el jefe de sanidad, con varios de los colegas y
y gente interesada, y todos tienen opiniones sobre la causa. Bueno, eso es interesante porque da la oportunidad de poder intercambiar conocimientos, experiencias para hacer un buen diagnóstico. Pero muchas veces puede darse el caso de que solamente quedamos en especulaciones y por lo tanto es bueno llevar plantas a un laboratorio. Sin embargo, un escenario como este, donde vemos plantas marchitas y más adelante plantas sanas o alternadamente marchitas con sanas, sin duda que ya nos permite juzgar anteladamente que aquí hay un problema radicular. Por ejemplo, en la foto del lado izquierdo vemos una planta que tiene el tercio inferior que va hasta el cuello de un color marrón oscuro o color café. Si yo conozco, tengo experiencia en el reconocimiento de enfermedades directamente en campo, puedo aproximarme mucho a cuál sería la causa de esta enfermedad. En cambio, en la que está al centro ya lo veo más difícil. ¿Por qué? Porque ahí estoy viendo toda la planta que ya está prácticamente seca. Entonces yo no sé si esta planta murió porque un patógeno como Pestalotiopsis la Pseudoplodia fueron los que afectaron a todas las ramas y tallos. O lo más probable es que esta planta se marchitó por un problema radicular. Entonces aquí hay que sacar la planta, hay que analizarla y podemos aproximarnos al diagnóstico. Sin embargo, en casos ya más complejos, es necesario enviar una muestra al laboratorio. Acá al lado derecho pueden ver ya que no solamente es una planta, sino son varias plantas las que están afectadas. Entonces aquí ya especulamos un poco más todavía. ¿Por qué hay varias plantas al comienzo y por qué menos adelante? ¿Qué es lo que pasó? Los goteros se obstruyeron y por eso es que no se regó acá. O aquí se formó una capa de limo como cemento y no deja penetrar bien las gotas de agua, o una sustancia química fue rociada acá accidentalmente, ¿qué es lo que pasó? Entonces por ahí ya la situación es un poco más difícil respecto al diagnóstico. Ahora, cuando ya sacamos las plantas y comenzamos a examinarlas, podemos ver detalles, por ejemplo, a la derecha arriba. ¿Recuerdan de esa planta que mostraba el tercio inferior del tallo de un color café y resquebrajada, la corteza? Ahora ya lo vemos un poquito más abajo y podemos ver que la corteza está podrida y si nosotros cortamos un poco la madera, vemos que hay, aunque aquí no se ve, pero vemos que es de un color marrón también, marrón claro o un color café más claro ya. Y conforme vamos cortando más la madera, este color va desapareciendo. Y si yo veo eso, ya digo, si mi experiencia me ayuda, digo, se trata de un daño por la Pseudoplodia teobroma. Acá abajo, a la izquierda, vemos ya casi, digamos, la parte radicular a nivel del cuello y vemos una lesión en la parte medular, se ve como un canal, y eso me ayuda a decir que se trata de un hongo como fusario, porque es un síntoma muy característico producido por este hongo. En cambio, acá al lado derecho vemos que la madera muestra algunas lesiones de color oscuro a nivel del cuello nuevamente y también en raíces. Entonces eso me permite decir probablemente estos síntomas corresponden a aquellos que produce Pestalotiopsis. Bueno, ese es cuando estamos un poco más entrenados, lo cual nuestros amigos de evaluadores también es bueno que estén entrenados en este aspecto. Entonces,
Ya si enviamos muestras a un laboratorio, el laboratorio nos va a decir o confirmar si realmente, aquí al lado izquierdo, se trata de Fusarium, y ahí usted puede ver el patógeno. En la foto del centro, esa lesión marrón en la parte medular también corresponde a Fusarium, típica de Fusarium. Y acá, al lado izquierdo, bueno, abajo todo se refiere a Pestaloteoxis. Incluso ahí estamos viendo las conidias que corresponden al hongo que son observadas al microscopio. Muy bien, y en estas otras fotografías podemos ver los síntomas producidos por Phytophthora cinnamoni. Noten nuevamente la descripción que hice hace un momento respecto a los síntomas. Entonces, cuando vemos un tallo color café, la corteza húmeda y a veces se resquebraja, repito, y cuando cortamos, sacamos la corteza, vamos cortando la madera poco a poco, longitudinalmente, el color café va desapareciendo. Ya con esas características, y si lo sumo a la lesión que ven ustedes al lado derecho, que ya expliqué, más la pudrición de raíces, puedo concluir ahí de que se trata de un daño producido por Phytophthora cinnamoni. Bueno, eso ayuda mucho cuando queremos tomar decisiones rápidas de qué hacer, porque a veces podría ser que el laboratorio nos demore algunos días en darnos los resultados y tenemos que tomar decisiones inmediatas. Bueno, luego aquí les muestro otros casos de pudriciones radiculares y que pueden alcanzar el tercio inferior del tallo, especialmente en la parte del cuello. Por ejemplo, acá al lado izquierdo podemos ver el daño producido por Macrophomina fasciolina. Les decía que es un hongo que lo encontramos más hacia el norte, especialmente favorecido por el incremento de la temperatura y más en la estación de verano, y muy común en suelos arenosos. Al lado derecho pueden ver los misclerotes que forma este hongo, que son estructuras de conservación y también de patogénesis. Abajo y al lado izquierdo pueden ver el daño producido por cilindrocarpon. Vean estas lesiones parduzcas a marrón a nivel del cuello y que también afecta las raíces. Al lado derecho tienen las macroconidias de cilindrocarpon, muy parecidas a aquellas que tiene Fusarium. En pudriciones radiculares, o cuando una planta se marchita o crece de mala gana, o su producción es baja, no es deseable, hay que tener en cuenta las deformaciones que hay en las raíces. Aquí pueden ver en estos casos raíces enrolladas. Son plantas que no debemos sembrar. Definitivamente no sembrarlas, porque estas nos van a traer problemas. Y esto ocurre a veces cuando traemos las plantas de vivero y las dejamos algunas semanas o meses ahí en un tinglado, en el fondo, mientras estamos habilitando o preparando el terreno para la siembra. Y ahí ya pasaron 3 meses, 4 meses, y para que las plantas no sigan creciendo, lo que hacemos es podarlas. Cuando podamos, por ahí nomás ya estamos incrementando el riesgo de ingreso de hongos que van a secar las ramas, caso de Pestaloteosis y la Pseudiplodia principalmente. Pero además de eso, como estamos generando un crecimiento descompensado entre la parte aérea y la parte radicular, las raíces, ya que van avanzando en edad, comienzan a enrollarse, como las que vemos acá. Entonces, primero, no hay que hacer o no hay que esperar tanto tiempo entre las plantas del vivero y mantenerlas ahí bajo un tinglado o casa de mallas y estar haciendo podas, y al final vamos a tener este problema de enrollamiento de hojas, de raíces. Aquí les muestro síntomas ya más detallados para que puedan diferenciar
las enfermedades que encontramos comúnmente en la parte aérea, en ramas que se están secando y que finalmente puede secarse toda la planta. Por ejemplo, este es el atinosamiento y cancrosis producido por Pestalotiopsis. Vean ustedes estas manchas color café, en algunos casos la corteza se parte, se resquebraja, aparte de la madera igual. Y este hongo lo podemos visualizar en algunos casos, especialmente cuando estamos frente a ramas ya secas, por la presencia de las pinnidias. Este es el signo que les hablaba, la presencia de las pinnidias que son semi-inmersas, pinnidias de un color negruzco, semi-inmersas. Y les digo semi-inmersas porque para poder diferenciarlas de las pinnidias de la Pseudiplodia, que no son semi-inmersas, sino son superficiales. Y eso nos permite también diferenciarlas, más que todo por la confusión que a veces se da en los fundos, de que no se sabe si ese problema de secamiento de ramas o de tallos es producido por la Pseudiplodia o es producido por Pestalotiopsis. Les digo que de 100 fundos que puede haber visitado, el 70% siempre me decían que era la Pseudiplodia. Y yo les decía, no, al menos si estamos de Lima hacia el norte, predomina Pestalotiopsis. Predomina Pestalotiopsis. Pero felizmente el control de ambos hongos es parecido, al menos desde el punto de vista químico. Aquí tenemos nuevamente otro caso de atinosamiento y cancrosis por Pestalotiopsis. En este caso estamos viendo parte de un tallo que se está secando y comienza el secamiento por la parte superior. Y aquí esto nos indica que el patógeno, en este caso Pestalotiopsis, ingresó por el punto o área de corte en el momento que podaron las ramas. Aquí pueden visualizar que a esta planta no le pusieron una pasta protectora que tenga efecto cicatrizante y a la vez efecto fungicida. No le pusieron. Entonces, eso facilitó el ingreso del hongo que va avanzando hacia abajo, se va secando esa parte de la rama o tallo y ya se aprecian las pinnidias. Ya se aprecia el cuerpo del hongo y dentro de las pinnidias están pues las conidias que pueden ustedes observar al lado derecho. Miren esto. Cuando llegué a este fundo, realmente estábamos desconcertados. ¿Por qué estas plantas primero tenían un crecimiento retardado? ¿Y por qué esa antocianescencia? ¿Por qué ese color? Además había también clorosis, como la foto que mostramos aquí en el lado del centro. Pero ya examinando un poco más hacia abajo, tanto el cuello como las raíces, se observó este color negruzco y también parte de las raíces podridas. Entonces, si vemos este color negruzco, podríamos pensar que estamos frente a Phytophthora cinnamoni. Pero en realidad no. Aquella vez, para estar muy seguro, traje una muestra al laboratorio y finalmente encontramos que tanto en raíces como en esta parte del cuello se encontraba Pestalotiopsis. Entonces, el daño producido por Pestalotiopsis a nivel del cuello va a generar, creo yo, un desbalance hormonal que va a dar lugar luego a estas variaciones de color que muestra el follaje. Y lo más importante es que las plantas ya se quedaban pues raquíticas, débiles. Ya plantas como estas es preferible eliminarlas, no hay que dejarlas. A veces estamos pensando, ¿y qué le he hecho? ¿Qué le pongo? ¿Qué fungicida? No, ya son plantas que están dañadas y vamos a continuar teniendo problemas con ellas. Respecto a muerte regresiva o producido por la Pseudiplodia theobroma, aquí al lado izquierdo arriba, donde marca la flecha, vemos una rama que se está secando, ¿ok?
Decimos muerte regresiva, ¿por qué? Porque estamos pensando en que la muerte comienza primero en la parte apical y va bajando. Bueno, eso lo vemos en varios cultivos, palto, mango, uva, etc. Pero en este caso, sí, puede ocurrir la muerte regresiva en la forma que les estoy mencionando, pero en este caso también puede ocurrir que el patógeno ingresó por la base, a nivel del cuello. Miren en la foto del lado derecho y vean que cuando se cortó a nivel del cuello, aparece el síntoma típico, característico que produce la osteodiplodia, que es esta forma de V invertida, esta forma de V. Y obviamente el color marrón, a veces raramente rojizo, pero mayormente este color marrón oscuro o café. Quiere decir que cuando se hicieron podas fitosanitarias, probablemente aquí ya hubo antes una rama que tenía estos síntomas de secamiento. Entonces lo que ha hecho el podador es cortar acá abajo. Y le ha puesto pasta también. Le ha puesto pasta, como vemos en la rama que está a su lado, le ha puesto pasta protectora. Eso está muy bien. Pero ¿qué ha pasado aquí? Es que ya la lesión había avanzado más hacia abajo. Entonces esa parte ya no recibió pasta. Esa parte seguía infectada. Y por lo tanto, la planta tuvo todavía la fuerza para dar lugar a un nuevo brote, a una nueva rama, pero como esta seguía lesionada en la parte basal, entonces ocurrió la muerte, después de unas semanas o meses, ocurrió la muerte de esta rama. Entonces vean ustedes estos casos donde hay que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con esta planta? Vamos a seguir cortando más abajo, yo lo veo muy difícil. Probablemente lo más atinado va a ser eliminar toda esta planta y poner una nueva planta. Ven acá en la foto del lado izquierdo, abajo, en la misma rama o tallo, haciendo ya un corte transversal y longitudinal, y vemos pues que la madera está bastante afectada. Al lado derecho pueden ver las conidias del hongo. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Hola, gracias. Vean, siempre hemos pensado, al menos en la literatura también se menciona, y creemos que la Pseudoplodia tubroma es un hongo eminentemente de la parte aérea. Y en realidad no es tanto así. La primera vez que vi que la Pseudoplodia también lo podemos encontrar en raíces fue en el cultivo de mango, hace muchos años, más de 30 años. Y aquí en arándano pueden ustedes ver que esta raíz está afectada por la Pseudoplodia. Vean ustedes estos puntitos negros que corresponden a las pinnidias. Son superficiales, como les decía, a diferencia de Pestaloteosis que son semi-inmersas. Entonces vemos estos puntitos negros y en el campo podemos decir directamente, verdad, si se trata de una marchitez producida por la Pseudoplodia, que no está afectando solamente la parte aérea, sino ahora también está afectando la parte radicular. Si esa porción de raíz le hacemos un corte longitudinal, podemos ver acá a la derecha que la madera está podrida. Entonces una planta en esas condiciones sin duda debe ser eliminada. Aquí sí tengo que ser muy honesto, no hay ningún producto milagroso que pueda resucitar esta planta. Esa planta está condenada ya a morir. Ahí abajo pueden ver ustedes las conidias de la Pseudoplodia tubroma. Pero les decía hace un momento que los problemas patológicos en arándanos no son individuales. Una sola planta puede tener varios patógenos a la vez, que pueden presentarse, bueno, progresivamente según sus diferentes estados fenológicos. Y tratándose de hongos de la madera, entonces podemos ver
por ejemplo, aquí en este solo tallo o base del tallo y raíces, digamos cuello y raíces, ¿qué encontramos? Miren, en este ladito, macrofomina faciolina, patógeno que produce pudrición radicular y muerte de planta. ¿Qué más encontramos? Lasiodiplodia, teobroma, patógeno que afecta ramas, tallos, produciendo muerte regresiva, pero como ya les mencioné, también puede afectar raíces. Cilindrocarpo, especializado en afectar especialmente el cuello y las raíces. Y Phytophthora, que está afectando las raíces, como ven acá, aunque Phytophthora también puede afectar el cuello. También lo podemos encontrar ahí. Inclusive, tal vez en otras plantas se encuentran otros hongos más. Podríamos encontrar Fusarium, inclusive podremos encontrar Aphaea o Acremonium, que lo hemos encontrado ya cada vez con más frecuencia. Acremonium sabemos que es un hongo importante, por ejemplo, en uva, como hongo de la madera. Ahora también lo encontramos aquí en arándano. Bien, veamos qué podemos hacer frente a este panorama patológico en arándano. Yo siempre he creído que la prevención en campo comienza por el vivero. ¿En qué consiste? En que debemos elegir, seleccionar las plantas más sanas. Algunas veces he tenido que ir a vivero, alguna empresa me dijo, señor, queremos que nos acompañe antes de comprar o antes de llevar las plantas al campo para hacer una o dos observaciones y ver cómo está la calidad sanitaria de estas plantas. Entonces, en el lote que va a llevar el fundo, o que el fundo produce, porque eso también hay fundos que producen sus propias plantas, hay que examinar, observar con bastante detalle el fenotipo de la planta y la parte sanitaria. Y si hay plantas sospechosas, examinarlas, sacarlas. Los viveros nos permiten examinar algunas plantas, sacarlas de la bolsa y ver qué encontramos especialmente en las raíces, porque a veces no todo se ve bien en la parte aérea, pero ya las raíces están siendo afectadas progresivamente. Entonces es recomendable comenzar por aquí, por el vivero. Luego, una vez en campo o mientras mantengan las plantas unos días en el campo, en el fondo, antes de plantarlas, hay que tener en cuenta el estrés. Yo creo que todos tenemos claro el concepto de estrés, así que no doy más tiempo a esto. Las plantas también se estresan por diferentes causas. Sales, sequías temporales, alta radiación ultravioleta, he podido ver en algunos fundos, son muy pocos, pero he podido ver especialmente el efecto de la radiación ultravioleta o del exceso de temperatura, más de 30 grados, 32, 33 grados en arándano, y lugares como, yo recuerdo en Caraz, por ejemplo, en una empresa, una gran cantidad de frutos o bayas calcinadas, momificadas. Cuando llegué me decían que se habían momificado los frutos, las bayas ya maduras, porque era alternaria la causa. Bueno, alternaria es un hongo que tiene doble componente, como patógeno y como saprófito. Si alternaria encuentra pues una baya que está en proceso de deshidratación, la invade y comienza a alimentarse. Al final esta baya se momifica. Yo mando esos frutos a un laboratorio y el laboratorio me va a decir, sí señora, aquí hay alternaria. Pero cuando estamos en el campo nos damos cuenta que realmente alternaria no es la causa. No es la causa. Alternaria está ahí como saprófito. La causa, en este caso, fue la alta radiación solar, alta carga de radiación ultravioleta, que comenzó a quemar las bayas. Y averiguando más allá de eso, pero ¿y entonces qué pasó con las bayas? Es que no habían formado bien la cera o pruina. ¿Y por qué no formaron bien la cera o pruina? Bueno, ahí ya tuve que consultar a un especialista en nutrición, a un fisiólogo,
y me dice, Jorge, el problema es que probablemente esas plantas estuvieron deficientes en fósforo. Leí literatura al respecto y realmente encontré algunos estudios en los cuales indicaban que la deficiencia de fósforo conlleva pues a que no se forme bien la cera o pruina y una baya o fruto pues que no está bien protegido por esta cera va a ser fácilmente dañado por la alta radiación. Bueno, eso es para darles un ejemplo nada más, ¿no? Y así por el estilo, como factores de estrés podemos tener otros más, entre ellos sin duda los patógenos, los insectos, las malezas, etcétera. Aquí pueden ustedes apreciar la fluctuación de las temperaturas durante el año 2017, por ejemplo, en Chiclayo. Olmos, en el proyecto Olmos tenemos arándanos. Y fíjense que en el mes de entre febrero y marzo tuvimos las temperaturas más altas, especialmente en marzo, más allá de 30 grados, más o menos 32 grados Celsius. Eso ya es alarmante. Yo entiendo, supongo que no soy un buen conocedor de las características varietales, porque eso ya lo estudian otros especialistas, pero cada especie de planta tiene su adaptación a ciertas condiciones de clima, entre ellos la temperatura. Y si a eso le sumamos que la radiación solar es alta, pues podemos tener ya problemas de, como el que les conversaba, de que los frutos son calcinados. Eso pude ver también en un fundo en el proyecto Olmos hace 2 años. Bueno, entonces esta fluctuación de la temperatura hacia temperaturas altas, la máxima, no es tan buena desde el punto de vista patológico, porque eso va a favorecer enormemente a hongos, por ejemplo, como a macrofomina, la ciodiplodia, que le encanta el calor intenso, y también a Phytophthora. El exceso de humedad en el suelo. Bueno, aquí no es un cultivo de arándano, pero vean ustedes, uva. Esta es una situación pues que sí llama la atención. Pobres plantas. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí directamente? Asfixia. Y la asfixia sin duda es un factor de estrés. Con la asfixia, las plantas de arándano comienzan a producir y a eliminar una gran cantidad de exudados radiculares, que es producto del metabolismo en exceso de carbohidratos, proteínas, aminoácidos, etcétera. Es decir, la planta consume sus materias primas que tiene que gastar energía para poder elaborar esos exudados, y en consecuencia las plantas quedan debilitadas. Fíjense, solamente por esta situación de deficiencia de oxígeno. Aparte de eso, con deficiencia de oxígeno, las plantas no pueden tomar bien los nutrientes y el agua misma que necesitan, ¿no? Además de eso, una planta debilitada es una planta que tiene una baja cantidad de defensas naturales. Entonces, en esas condiciones, un patógeno puede afectar a las plantas con mayor severidad. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que es el manejo del agua. Existen alternativas actuales que se están promocionando mucho, como es el caso del uso de microorganismos benéficos. Realmente se ha demostrado el gran aporte que tienen estos microorganismos, entre ellos especialmente bacterias y algunos hongos. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de manejo integrado de enfermedades, tenemos que pensar más que en el patógeno primero, tenemos que pensar en la planta. Tenemos que pensar en la planta. Es igual como en una persona, en un animal, vamos al médico y el médico lo primero que nos hace es un diagnóstico, cómo estamos respecto a nutrición, a problemas psicológicos, en fin, es decir, el médico primero nos está viendo a nosotros y después, según la dolencia que uno tenga,
ya te manda ciertos análisis, radiografías, análisis de sangre, en fin. Igual nosotros tenemos que pensar primero en la planta, antes que pensar en un patógeno. ¿Qué necesito saber de la planta? ¿Cómo está su estado? Vigor, por ejemplo, su estado nutricional, su estado de crecimiento, su estado hormonal. Necesito tener ese conocimiento y eso lo voy a ver especialmente a través de su producción. Bien, entonces, en este caso, si el problema principal es patológico, acompañado, por ejemplo, de una deficiente nutrición, existen actualmente consorcios de microorganismos, especialmente bacterianos, que van a permitir entrar en simbiosis con las raíces. Por eso esto se llama microorganismos rizosféricos. ¿Qué actividad van a realizar estos microorganismos, especialmente bacterias? Bacterias fijadoras de nitrógeno. El nitrógeno ambiental fijan y se lo ceden a la planta, lo liberan. Tenemos micorrizas, por ejemplo. Las micorrizas que están ahora en moda en nuestro país y en todo el mundo, que tienen una serie de beneficios en las raíces. Solubilizan el fósforo, que está soluble, que está fijado, lo solubilizan y se lo pasan a la planta. Protegen las raíces, obstaculizando el ingreso de patógenos. Conceden agua a las raíces, promueven un incremento de la masa radicular y que eso sin duda se traduce en un mejor vigor y crecimiento de la planta y en consecuencia mayor producción, etcétera, etcétera. Si nosotros unimos todos estos microorganismos benéficos en la planta de arándano, vamos a tener una planta robusta, productiva y principalmente con más defensas naturales, porque estos microorganismos no solamente son benéficos por el hecho de favorecer nutricionalmente, hormonalmente, etcétera, la planta, y hídricamente también, sino también porque promueven en ellas la formación de defensas naturales. Por ejemplo, aquí tenemos una planta de arándano y aquí entre sus hormonas tenemos el ácido jasmónico y el ácido salicílico. ¿Qué tienen que ver estas hormonas respecto a las defensas naturales? Aquí en esta otra diapositiva podemos explicar algo mejor. Estos microorganismos no son patógenos, viven en simbiosis con las plantas, es decir, las plantas, las raíces en este caso, le dan exudados radiculares para que se alimenten, sobrevivan, se incrementen, pero en respuesta a ese favor, estas plantas, además de lo que hemos observado anteriormente, van a promover la llamada resistencia sistémica inducida que hemos escuchado muchas veces o lo practicamos. Pero para ello necesitamos que estas plantas puedan promover la acumulación de hormonas como el ácido salicílico, el ácido jasmónico, el ácido oxísico. Pero de estos tres ácidos, el más importante es el ácido jasmónico. ¿Cuál es el rol del ácido jasmónico? Va a actuar como una especie de mensajero para avisarle al núcleo de la célula que aquí en las raíces hay un fitóctora, hay un fusarium, hay un pestaloteus, una macrofomina, etcétera, que está alimentándose y está dañando las raíces de arándano. Entonces, ese mensaje que llega a la célula, llega al núcleo de la célula y se activan los genes responsables de la formación de las defensas naturales, por ejemplo, las fitoalexinas, los terpenoides, en fin, hay una serie de proteínas que se forman ahí con diferentes nombres. Entonces, vean ustedes la utilidad que tienen estos microorganismos, y no solamente aquellos que son usados a nivel del suelo, o sea, los rizosféricos. Puede ser un microorganismo que es aplicado también en la parte foliar. Por ejemplo, es el caso de tricoderma.
¿Quién no conoce a tricoderma, ampliamente usado? Igual, ¿no? Si a tricoderma le asignamos un efecto controlador porque va a parasitar al hongo patógeno, pero tricoderma también trabaja haciendo lo que se conoce como resistencia sistémica inducida, igualmente. Y entonces será útil no solamente para controlar directamente, por ejemplo, a un OI, a botritis en el caso de arándano, sino que también va a activar las defensas naturales que forma el arándano para contrarrestar el avance de botritis. Después, hay que echar mano también a este conocimiento de la resistencia sistémica adquirida. Aquí el patógeno, por ejemplo, aquí estamos viendo el daño de alternaria alternata, estas manchas que vemos acá. Muy bien. Cuando un patógeno que llega acá y comienza a hacer daño directamente, obviamente va a matar células. Pero el hongo sigue avanzando, sigue avanzando. La lesión al comienzo es imperceptible, es casi microscópica, pero va avanzando hasta que ya es visible a nuestros ojos. Bien, pero cuando el hongo comienza a dañar las células, entonces en ese momento se activan también hormonas como el ácido salicílico, que va a actuar como mensajero hacia el núcleo de la célula, donde hay un receptor previamente a nivel de la membrana, y le va a notificar a los genes de que produzcan sus defensas naturales. Pero antes de eso, lo que va a ocurrir es la formación de sustancias que van a matar las células alrededor del hongo que está ahí alimentándose. Es decir, como que la planta se suicida en ese punto, a fin de que el hongo no tenga alimento a su alrededor y en consecuencia muera. Ese fenómeno se llama hipersensibilidad. Hipersensibilidad. Bueno, entonces, esta planta, digamos así, aparentemente como que se inmuniza temporalmente para que más adelante estos hongos no sigan actuando, en este caso alternaria, afectando el follaje. Pero obviamente eso no siempre es suficiente, porque la actividad, la eficiencia que tengan estas defensas naturales va a depender mucho, digo yo, del estado fisiológico de la planta. Si yo tengo una planta estresada, mal regada, mal nutrida, con exceso de temperatura, la producción de las defensas naturales no va a ser eficiente. Entonces, miren ustedes qué tan importante es mantener desestresada en lo posible a una planta para que en este caso la resistencia sistémica inducida y la resistencia sistémica adquirida pueda funcionar mejor. Existen productos que en la industria nos ofrezcan para inducir la resistencia sistémica adquirida. Sí lo hay, hay varios que comercialmente se venden en nuestro país. Pero aquí solamente les doy un ejemplo para entenderlo un poco más. Hay productos que, por ejemplo, en su composición o en su formulación, traen microelementos que van a servir de correctores de carencias nutricionales, traen cobre que tiene efecto fungicida, y en el mismo producto viene un inductor de resistencia, como es el caso del lignosulfonato de aluminio. El lignosulfonato de aluminio puede actuar directamente o puede transformarse en otro producto dentro de la planta. Lo importante es que este producto, inductor de resistencia sistémica adquirida, promueva, en este caso, la formación del ácido jasmónico, que es el mensajero, es el que va a llevar la noticia de que hay un patógeno que está ahí en la planta, y
el núcleo con sus genes, entonces van a ponerse a trabajar para fabricar inmediatamente esas defensas, como es el caso de las fitoalexinas y fenoles. ¿Para qué? En este caso, para el control del ácido diploide teobroma. Aquí en esta figura pueden ustedes quizás ubicarse mejor en lo que estoy mencionando respecto a resistencia sistémica inducida y adquirida. Ven acá al lado izquierdo la hifa de un hongo que ya germinó, ya formó su tubo germinativo, ya formó su apresorio, ya penetró y ahora ya está casi entrando a la célula para poder comenzar a alimentarse por ósmosis. Entonces, aquí la membrana celular tiene un receptor. No olvidemos que cuando un hongo comienza a penetrar y quiere romper o degradar la pared celular, no lo hace tanto con fuerza física, sino lo hace a través de enzimas degradativas de la pared celular. Y también hace uso de toxinas. Bueno, entonces aquí todo ese mecanismo bioquímico es recibido por un receptor que hay en la membrana celular. Este receptor se encarga de avisarle al núcleo. Son sustancias químicas, obviamente, ¿no? Que le avisan al núcleo diciéndole, mira, ¿sabes qué? Hay este problema, hay un intruso que está tratando de ingresar a la célula y entonces se activan los genes que tienen que fabricar esas defensas naturales. ¿Cuáles? Fitoalexinas, gluconasas, quitinasas. Entonces el hongo la célula vegetal con estos productos arremete contra el hongo y destruye la hifa de este patógeno como está acá. Este patógeno entonces en esas condiciones ya no se puede alimentar, ya no puede continuar actuando fisiológicamente. En consecuencia, no avanza más. Entonces, este es un ejemplo que nos permite ver de una manera sencilla, porque todo lo que estoy explicando aquí sobre esto es de la manera más simple. Esto es un poco más complicado, de cómo actúan las defensas naturales. Y tenemos que trabajar bastante con esto. Esto es importantísimo dentro del manejo integrado. Capeagro tiene entre la cartera de sus productos uno de ellos que es Biostop, que está conformado especialmente por microelementos, zinc, por ejemplo, manganeso, cobre, etcétera, que tienen también un efecto en activar las defensas naturales en las plantas, es decir, actúa como un activador de la resistencia sistémica adquirida. El ingeniero Zabaleta podrá darle más detalles sobre este producto. ¿Qué más podemos considerar dentro de los microorganismos benéficos? Tricoderma. Dentro de un manejo integrado, tricoderma. En realidad existen al menos unas 3 especies de tricoderma. Aquí en Perú usamos 2 que son las más conocidas, tricoderma harzianum y tricoderma viride, pero hay otras más. Y aplicados al suelo, ya sea en el momento de la siembra o en cualquier otro momento en el desarrollo del cultivo, vamos a reforzar a esa flora microbiana benéfica a fin de que este tricoderma actúe como parásito de patógenos, especialmente radiculares. Por ejemplo, aquí vemos un tricoderma que está atravesando longitudinalmente la hifa de un hongo que es pitio, podría ser fitóptero también. Las micorrizas cada vez más están siendo conocidas en nuestro país. Ya se han hecho muchos ensayos, muchas pruebas experimentales, y hay empresas que tengo entendido que están comenzándolo a usar ya a nivel de fundos por los múltiples beneficios que tiene. Entran en simbiosis muy bien con las raíces, tal como expliqué anteriormente. Mi experiencia con micorrizas, estoy seguro de que hay un gran beneficio y que debemos de evaluarlas y después, bueno, validarlas y después usarlas. Capeagro también tiene un producto, el que ven ustedes acá, Nano Risa, que también
tiene el comportamiento, el efecto similar al grupo de las micorrizas. Entonces, más detalles el ingeniero Zabaleta les puede dar explicaciones sobre esto. Como les decía, en mi experiencia, por ejemplo, con micorrizas aquí en cebolla, no tengo información actualizada para arándano, más adelante la vamos a tener. Pero aquí en cebolla, miren al lado izquierdo, una parcelita donde se puso micorrizas y comparen con el del lado derecho, en la cama de almácigo. La diferencia es notable. Al lado izquierdo pueden ver ustedes plantas verdes que brotaron más rápidamente y son más vigorosas. En cambio, al lado derecho es todo lo contrario. Entonces podemos ver ahí el efecto positivo de las micorrizas. En arroz, miren, estamos recién haciendo algunas pruebas, cómo si usar micorrizas en arroz más adelante. Y en otros países ya hay experiencias del beneficio de micorrizas en arroz. Y pueden ver aquí nada más en condiciones de invernadero, al lado derecho, las plantas de arroz han crecido más, están más vigorosas en relación, y más verdes también, en respecto a las plantas que están al lado izquierdo. Yo creo que eso nos dice la foto por sí sola, el beneficio de las micorrizas. Bueno, y en todo este contexto, sin duda que no hay un buen trabajo de los microorganismos benéficos si es que no tenemos un buen suelo. Las plantas están posicionadas en suelo. Las raíces se desarrollan en el suelo y los microorganismos están ahí también. Entonces tenemos que mantener un suelo bien preparado, un suelo bien provisto de materias orgánicas, de fertilizantes apropiados, etcétera. Hay que darle vida al suelo porque estos microorganismos en parte se alimentan también de las materias orgánicas que agregamos en el suelo y de esa manera incrementamos más la flora microbiana benéfica. Y obviamente la masa radicular, porque la materia orgánica al descomponerse también libera nutrientes. Hay que acondicionar los suelos, hay que agregarle pues materias orgánicas, compost por ejemplo, hay que darle más vida. Si un suelo tiene problemas con sales, hay que rehabilitarlo, no hay que poner arándanos pues en esas condiciones. Les digo que he podido ver en algunos casos, no todo el fondo, pero parte de ellos en suelos muy salinos. No, ninguna planta va a rendir bien en esas condiciones. No podemos hacer una inversión grande, porque arándano es un cultivo caro, sembrando en suelos con todas estas limitaciones. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, Anderson? ¿No se escucha? Bien. ¿Me siguen? Ok, Sí, claro. more. Bien. Bien, ahora veamos algo más. Aquí podemos ver a la izquierda una hilera de plantas y les digo que aquí y en otras hileras había un porcentaje, yo diría alto, de marchitez. Más o menos un 2%, 3%, 2 a 3%. 2 a 3% es alto, cuando se trata de marchitez. O sea, de cada 100 plantas hay 3. Y ahí en algunas partes del mismo lote o válvula, a veces llegamos a 10%, ¿no? Ese es muy alto. Bueno, va a haber marchitez, eso va a ocurrir. No podemos decir que en este fondo no tengo nada de marchitez. No, eso no. Va a ocurrir siempre. Pero que hay 0.01, 0.05, ya está bien aceptable, porque eso va a ocurrir. Pero si hay ya 3% o como promedio, o hay un 10% en ciertas partes,
Entonces ya eso es preocupante. Y aquí este problema fue producido por complejos de hongos que conllevaron a la marchitera de estas plantas. ¿Qué hongos encontramos aquí principalmente? La Pseudiplodia, Pestalotiopsis, Macrofomina y Fusarium eventualmente. Todo un complejo de hongos. De ellos los más incidentes fueron la Pseudiplodia, Pestalotiopsis. ¿Y qué es lo que conllevó a esta situación? Ya analizando un poco el manejo del cultivo. Déficit de agua. Déficit de agua. Porque por la parte de nutrición, el plan de nutrición estaba ok, pero el problema era el déficit de agua. Es decir, como que no se estaba dando la cantidad de agua y el volumen de agua requerido y la frecuencia de riego. Entonces, una planta en esas condiciones lo que está haciendo es mantenerse en estado de estrés. Y donde hay estrés, la Pseudiplodia es el rey. Por eso es que del grupo de hongos que les he mencionado, el más frecuente era la Pseudiplodia. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado en tener un buen estimado, un buen cálculo de la cantidad de agua que requiere el arándano, de acuerdo a sus diferentes estados fenológicos, en el proceso productivo principalmente, o floración, y también entre las estaciones del año. Sin duda que en el verano, al menos en suelos franco-arenosos o arenosos, hay un mayor requerimiento de agua. Luego hay que tener en cuenta el rastrojo después de la podas. ¿Qué hacer con ese rastrojo? Yo recuerdo que en Ancash me dijeron, sí, vamos a eliminar el rastrojo, toda la rama que queda ahí, pero ustedes saben que siempre quedan frutos. Y le digo, ¿y los frutos que están ahí, qué van a hacer? No, eso lo dejamos ahí, no, eso siempre lo dejamos. Y le digo, no, eso hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque los frutos que quedan ahí regados en gran cantidad todavía es la fuente de desarrollo de inóculo, especialmente de botritis, en condiciones de sierra principalmente, y en zonas de costa donde pues el clima es frío y hay alta humedad relativa. En costa norte, no acá, digamos, Piura, Lambayeque, no es problema, botritis. Entonces, quieran o no, hay que hacer un esfuerzo por eliminar al máximo los frutos que están ahí botados, porque si no, la presión de inóculo va a ser mayor para la siguiente campaña, nuevamente cuando tengamos plantas en floración y en fructificación, porque botritis es un problema de defloración, necrosa las flores. Respecto a roya, bueno, ya conocemos ahora que la roya está en varios fundos a lo largo del país. Hay que trabajar contra esta enfermedad y una de las alternativas principales que se usa es el control químico, usando fungicidas, igual para alternar y alternata. Botritis, como ya les decía, es un problema de defloración y puede ser un problema de cosecha y de post cosecha también. En floración, porque con una infección endógena va a afectar las flores y puede el hongo ingresar al fruto en cuajado y en crecimiento, y este fruto así va a mantener el hongo hasta cuando llegue a cosecha. Y después podemos tener problemas en cosecha mismo y en post cosecha. Y en frutos o en cosecha, especialmente problemas con botritis cuando pues tengamos deterioro en los frutos por manipulación, algunas microheridas por insectos, en fin, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con botritis en este caso. Y obviamente, si estamos pensando en la aplicación de fungicidas,
No olvidar todo lo que les he mencionado anteriormente respecto al uso de microorganismos benéficos, el uso de la resistencia sistémica inducida, resistencia sistémica adquirida, etc. Las podas fitosanitarias, bienvenidas porque son necesarias, pero cuando son bien hechas. Siempre una poda debe ir acompañada inmediatamente en lo posible, me refiero al menos en el mismo día, de poner una pasta, de preferencia que tenga a la vez un fungicida. Si no lo trae la pasta, podemos ponerle un fungicida a la pasta, mezclarla ahí y luego ponerlo. Pero no ponerlo como vi algunas veces, después de 2, 3 días venían poniendo la pasta. No, en 2, 3 días ya el hongo ya germinó, ya penetró la Pseudiplodia, Pestaloteoxis, ya ingresaron, ya es muy tarde. No, tiene que ser el mismo día, máximo unos 7, 8 horas, porque estos hongos más o menos demoran 7, 8 horas para germinar y penetrar. Entonces, no hay que dejarlo para el segundo día, solo el primer día está bien. Y respecto al control químico, es importante tener en cuenta estos criterios técnicos para alcanzar la mayor eficacia de control. Si nosotros cumplimos con tener en cuenta estos criterios técnicos, vamos a maximizar la eficacia de control de los fungicidas, como es tener un diagnóstico correcto. El caso que les mencionaba en Caraz, que me decían que era alternaria, el agente causal de esa momificación de frutos, cuando en realidad no lo era, era la insolación. Y estaban aplicando productos para el control de alternaria. Nada tenía que ver alternaria en ese momento en frutos ya cerca de la cosecha. Hay que tener un conocimiento del cultivo, eso es importante. Esto es importante, el punto 3, la elección del pesticida, del fungicida en este caso, en relación principalmente a su modo de acción. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya me queda, yo creo, unos 15 minutos para terminar. La dosis correcta, ni sobredosis ni infradosis. Tratar de tener en cuenta la dosis que recomienda el fabricante, porque ellos han hecho muchos ensayos para poder registrar el producto. Bueno, aunque es necesario, a veces en algunos fondos dicen vamos a validar la dosis. Bueno, ya está bien, puede ser que para poder confirmar la dosis que recomienda el fabricante o aproximarse a ella, pero no poner el doble de la dosis ni la mitad de la dosis. Porque recuerden que la dosis no es para la planta, la dosis es para el patógeno. El momento de aplicación, muy vinculado a los diferentes estados fenológicos del cultivo, la forma de aplicación, etcétera, etcétera. Para dar un ejemplo solamente respecto al conocimiento del patógeno, saber, por ejemplo, qué condiciones del clima le favorece a Botrytis cinerea. La literatura misma lo indica, y nosotros a veces por experiencia, por lo que estamos viajando a los diferentes fondos, percibimos o tenemos información del clima. A Botrytis le favorece temperaturas que van de 15 a 20 grados Celsius. ¿Dónde encontramos 15 a 20 grados Celsius? Por ejemplo, si voy a Lima, tal vez hasta Ica, en algunos lugares más hacia el norte, Barranca, etc. Bien. Aplicando para Botrytis. A veces entraba a algún almacén de plaguicidas y me dicen todo este arsenal, todos estos litros o kilogramos de fungicidas es para el control de Botrytis. Entonces eso te hace pensar, ¿no? Que por ahí ya hay poco conocimiento de este patógeno. ¿Para qué en olmos, control de Botrytis, si las temperaturas están generalmente mayor de 25 grados y en verano pasan los 30 grados? La humedad relativa no es mayor de 95, la humedad relativa más alta que podemos encontrar en el verano
es de 80% y en el invierno tal vez de 85%. Generalmente el promedio está alrededor del 70%. Entonces no hay condiciones para el desarrollo de botrytis. En Piura, bueno, más que todo en uva, también aplicando para botrytis, inclusive en palto y en mango, Dios mío. No puede ser, pues, ¿cómo estamos gastando la plata en vano? En fin, entonces hay que conocer al patógeno por ese lado. Y sin duda, los estados fenológicos críticos a la enfermedad. Un patógeno no es tan importante patológicamente en todos los estados fenológicos. Siempre hay algunos o uno donde es el más importante. Por ejemplo, el caso de botrytis, floración y fructificación. Entonces ahí sí hay que trabajar contra este hongo. Pudriciones radiculares, bueno, pues ahí sí es todo el tiempo. Permanentemente hay que trabajar con pudriciones radiculares desde la siembra hasta la cosecha. Obviamente teniendo en cuenta todos esos cuidados respecto a la residualidad de productos, especialmente químicos sintéticos. Hay que tener mucho cuidado con esto para no pasar el límite máximo de residuos y no tener problemas posteriormente con la exportación. Cuando les decía que es importante conocer el modo de acción de los fungicidas, me refiero al conocimiento de qué proceso fisiológico de la célula del patógeno es afectado por el ingrediente activo o por los metabolitos que se puedan desprender del ingrediente activo dentro de la célula del patógeno. Por ejemplo, en el caso de Phyter, de Capeagro, Phyter 75WG, es un producto que tiene trifloxystrubin, que es una estrobilurina, y tebuconazol, que es un triazol. Magnífico. Dos ingredientes activos que tienen diferente modo de acción y pertenecen a diferentes grupos químicos. ¿Qué hace trifloxystrubin? Va a perturbar el proceso respiratorio a nivel de las mitocondrias. Así explicado de una manera sencilla, para no complicar. Va a afectar el proceso respiratorio a nivel de la mitocondria. Muy bien. ¿Qué son las mitocondrias en una célula? Son los pulmones que le sirven para respirar al hongo. Muy bien. En ese proceso respiratorio, ¿qué se espera? Que la adenosina difosfato, que es una fuente de energía, no pase a adenosina trifosfato. El hongo necesita adenosina trifosfato para poder activar toda esta maquinaria biológica con esta energía que es la adenosina trifosfato. Pero si se perturba, se inhibe, se limita el proceso respiratorio con trifloxystrubin, entonces no va a ocurrir la formación de la adenosina trifosfato y por lo tanto todos estos organelos celulares quedan detenidos, el hongo muere. Muy bien, hasta ahí de acuerdo, pero qué mejor cuando a ese producto, Phyter en este caso, le pongo además un triazol, en este caso tebuconazol. ¿Cuál es la función de tebuconazol? Tebuconazol va a actuar inhibiendo la formación de una enzima que es responsable de la formación de una proteína que se llama ergosterol. ¿Y para qué sirve el ergosterol? Es un componente principal en la formación de la membrana celular. Si no se forma la membrana celular o está mal formada, obviamente el hongo muere. Entonces, si ustedes suman estos dos efectos, perturbación de la actividad respiratoria y de la formación de la membrana celular, el hongo definitivamente muere. Entonces, esperamos de esa manera de un fungicida que va a ser más eficaz en el control de un patógeno que si solamente tuviera un solo ingrediente activo. Aunque hay ingredientes activos únicos que también por sí solos resultan ser muy buenos, pero es mucho mejor cuando tiene dos o tiene tres, pero obviamente tienen que ser químicamente compatibles, funcionalmente compatibles. Otro ejemplo es resguardo. ¿Qué resguardo es un tiabendazol? ¿Cuál es el modo de acción de resguardo como tiabendazol?
inhibe la formación de esta proteína que se llama tubulina. ¿Qué función tiene la tubulina? De formar los microtúbulos responsables de la formación del uso cromático en el proceso de reproducción del hongo, en la mitosis. Entonces, si no se forma el uso cromático, no hay el traslado de cromosomas de un polo a la parte ecuatorial y del otro lado a la parte ecuatorial, y en consecuencia no se produce la reproducción del hongo. En otras palabras, resguardo afecta el proceso de reproducción del hongo a nivel de la mitosis. Qué bueno, ya tenemos ahí un ejemplo de cómo actúa este hongo. Capeagro tiene además más productos, nuevamente resguardo, que por su modo de acción y su composición química es recomendable para el control de muerte regresiva en arándano y otros cultivos, sin duda, el control de la Pseudiplodia teobroma, Pestaloteuthis y Alternaria, alternata. Tienen a Phyter, que tiene tebuconazol, trifluoxestrubin, como ya habíamos visto anteriormente, útil para el control de Alternaria alternata y de Roya también. Boscapir, útil para el control de Botrytis, Alternaria y también de Roya. Igualmente, aquí tenemos entonces dos sustancias activas diferentes, todas inciden en limitar el proceso respiratorio a nivel de las mitocondrias. Prevengo, que es la mezcla formulada de un ciprodinil más un flodioxinil, igualmente recomendado para el control de Botrytis cinerea y también de Alternaria alternata. Capellán, que es un captán, que tiene también un buen control sobre Botrytis alternaria y sobre Naoxidemices, que es pues, el causante de la roya, del arándano. Protexazol, que es un mexazol, puede ser usado en aplicaciones al suelo para el control de Fusarium y cilindrocarpo, hongos importantísimos, causantes de pudriciones radiculares en arándano. Phytomax, cuyo componente es metalaxil, y que es útil para el control de Phytophthora cinnamoni aplicado al suelo. Muy bien. Miren, aquí puede sonar un poco raro, pero en mi experiencia, tiabendazol es un producto que muy bien también puede ser usado en el suelo. Para el control de la Pseudiplodia, ya les dije que en caso de arándano también se encuentra la Pseudiplodia afectando raíces, especialmente las más gruesas. Pestaloteuthis, que afecta la parte aérea, pero también se le encuentra en raíces. Y principalmente macrofomina, fasciolina, que afecta eminentemente cuello y raíces. Entonces, la aplicación de tiabendazol también es muy útil, no solamente foliar, para el control especialmente de la Pseudiplodia y Pestaloteuthis, sino también para el control de estos mismos hongos en el suelo, adicionando a macrofomina, fasciolina. Muy bien. ¿Qué fungicidas aplico según el estado fenológico crítico de la enfermedad? Pues ahí hay que tener todo un plan de control o de manejo integrado, y dentro del manejo integrado tener otro plancito para todo lo que es exclusivamente manejo químico. Y según los estados fenológicos más críticos, tener en el plan qué productos vamos a usar. Pero no olvidemos que el plan es el plan. No quiero decir que hay que seguir al pie de la letra el plan. El plan es una guía. Lo que hay que tener en cuenta es cómo se van presentando las enfermedades durante los diferentes estados fenológicos. ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuál es la severidad? Y según eso, tomar la decisión inmediatamente para el control respectivo. Las formulaciones debidamente hechas por los fabricantes son debidamente planificadas, como las que aquí estamos mostrando. Les muestro esto porque se dan estos casos a veces, ¿no?
Y yo no creo que esto ocurra, esto no ocurre en fondos grandes. Podría ser un productor pequeño, que sea de arándano, podría ser. Pero de todas maneras es bueno decirlo. No hay que abusar de mezclas con muchos productos y muchas veces sin conocer sus propiedades respecto a su compatibilidad física y química. La compatibilidad física, porque se pueden formar grumos, natas, sobrenadantes, y la incompatibilidad química, porque hay reacción entre los componentes de estos productos y podemos darnos cuenta, por ejemplo, cuando probamos si son compatibles químicamente o no y vemos que en un recipiente de lata pequeño, para probar solamente, este calienta. Ya si calienta la lata, está diciéndonos que hay una reacción química de incompatibilidad y por lo tanto no hay que hacer esas mezclas. Bueno, hay mucho que hablar respecto a control de arándano y sus enfermedades, pero considero que lo aquí expuesto es suficiente. Bien, Anderson. Hola. Hola, profesor. Estaba conectando nuevamente el audio. Muy bien la charla. En esta oportunidad, ahora voy a presentar un poco un resumen de los productos que tiene Capeagro. Luego, unos minutos para que el profesor responda algunas preguntas que estoy viendo que ya están llegando. Profesor, no sé si puede sacar su presentación para poder poner la mía. Hay un clic. Claro, ahorita la saco. Ok, ¿Ya está? gracias. Ya, muy bien. Como les comentaba, Capeagro es una empresa que tiene algo más de 10 años de mercado. Comercializamos soluciones para el agro, fitosanitarios, productos de nutrición y también productos con un perfil más biológico. Una ventaja interesante que contamos con 8 almacenes periféricos a nivel nacional, un equipo comercial para poder atenderlo. En resumen, nada más, ¿qué soluciones presenta Capeagro para ustedes? Bueno, como decía bien el profesor John Top, tenemos Ventasol, que es el resguardo, son FRAC 1, son FRAC diferenciados, para todo para el tema de muerte regresiva, la ciprofloxacin. Mesazol también, una alternativa buena para la rotación, Mesazol, un FRAC 32, y también un producto, el Bistot, que como dijo bien el profesor, actúa activando un mecanismo de defensa propio de la planta, que es el SAR. Es decir, este producto no trabaja sobre el hongo, trabaja directamente sobre la planta. No tiene efecto. Hablando un poco del stock, ¿no? Que para nosotros, para Capeagro, es un producto pues muy interesante, muy para estos tiempos donde buscamos que la planta genere sus propias defensas. El stock no contiene ni metales pesados, ni amonio cuaternario. Hemos hecho varios estudios del ejercicio de plaguicidas y otros que tienen las agroindustrias. Entonces es un producto, podemos catalogarlo como un producto inocuo para el cultivo. Pero Biestot lo que sí contiene el L-metilfolate de calcio, este es el que funciona como un antioxidante natural, es el que genera este efecto activando las defensas propias de la planta. Eso le sumamos microelementos. El Biestop, como dijo bien el doctor, es un producto que contiene o que activa ese SAR de la planta, ¿no? Que es la resistencia sistémica adquirida. Como bien dijo el profesor, Mesazol es un imidazol, ¿no? Es un producto con un FRAC diferenciado, FRAC 32. También contamos con un tiabendazol, FRAC 1, bueno, y un procloraz, que es FRAC 3, ¿no? Entonces, lo que tiene Capeagro es alternativas, ¿no? Distintas alternativas, distintos FRAC, para que el hongo no genere resistencia. El Mesazol definitivamente es un producto que se caracteriza por su alta solubilidad, ¿no? Es un producto que tú lo aplicas
al suelo, como es un producto muy soluble en el agua, muy fina el agua, sube por los vasos cinemáticos, va actuando para que el avance del hongo sea detenido o sea contenido. ¿No? Este es un ensayo que hicimos, perdón, es un ensayo en Chaimochi, ¿no? Donde se probaron distintas moléculas, ¿no? Entre ellas también mesazol y tebendazol para el control de muerte regresiva. En ese ensayo está el Biestot, ahí lo probamos bien, ¿no? Usaron en verdad 12 productos, plantas en tal, y en cada planta los 10 tratamientos. Acá solamente vas a mostrar los tratamientos donde están actuando el imidazol, el tebendazol, el Biestop, ¿no? Una vez que se hace un corte al tallo, se cogen 10 plantas, se marcan, se corta un diámetro del tallo de 2 a 3 centímetros, luego se aplican los tratamientos, en este caso el Biestop, el mesazol y el tebendazol, luego de 24 horas se inocula el hongo. Sí, lo que se evalúa es el avance del hongo en el tallo, ¿no? ¿Cuánto hacen los productos para detener el avance del hongo? Y se miden centímetros el avance del hongo. Se cortan después de 2 meses pedazos de 15 centímetros del tallo, ¿no? A partir de la infección, y donde ven ustedes el color rojo, pues son tallos sanos, y el color azul indica el tallo infectado, ¿no? Esto se hace por un programa estadístico llamado ACCESS. Bueno, en resumen, pues, donde el testigo tenía pues un avance de la enfermedad de 12 centímetros en el tallo de los 15 centímetros, el imidazol, en este caso el proterazol, pues el avance fue mínimo, fueron 3 centímetros, igual que el tiamendazol, y esto pues logró contener la enfermedad llegando hasta unos 6 centímetros. Y otros productos que fueron los otros tratamientos tuvieron un mayor avance de la enfermedad en el tallo. Bien, Biestop controla efectivamente esta enfermedad que es la Troya, ¿no? Y también tenemos ahí al FIGHT. Este es un ensayo que hicimos para evaluar la eficiencia del Biestop para el control de Troya. En este caso, una vez que aplicamos el producto, enviamos las hojas al laboratorio, ¿no? Para poder evaluar el efecto del producto sobre las esporas, ¿no? Sobre las esporas, ¿no? Y en este caso, acá podemos ver, pues, en este punto podemos ver que el tratamiento testigo, las pústulas permanecen levantadas de un color anaranjado vivo, o sea, están bien, totalmente, mientras donde fueron tratadas con Biestop ya se ven deformadas las esporas, ¿no? En las hojas de arándano que tenían Troya. Para botrytis, Capellaro tiene varias alternativas. Tenemos Capellán, que es un Captan, Evengo, que es Ciprodenima fluoxonil, y Boscapir, que es un Boscalisma piraclostrobin. Si nosotros vemos el desarrollo del hongo, ¿no? El hongo pasa por varias etapas hasta que ingresa al cultivo, germina, penetra, coloniza, esporula y luego se liberan las esporas, ¿no? De acuerdo a cada etapa se va definiendo qué producto voy a usar. Capellán actúa muy bien como un fungicida protectante, porque es un fungicida multisitio, ¿no? Es un fungicida que evita la germinación del hongo, ¿no? Luego está Evengo como una alternativa buena, porque nosotros lo que buscamos siempre en todas las enfermedades es prevenir. Ahora que está de moda la prevención, ¿no? Con esto del COVID-19, ¿no? Prevengo es un producto que actúa también como un preventivo, curativo, inicial. Así como Boscapir, ¿no? Como es una mezcla de Boscalis piraclostrobin, también tiene una acción antiesporulante. Boscapir es nuestro nuevo producto de Capellaro para que ustedes lo puedan usar no solamente en arándano, en todos los cultivos que ustedes puedan manejar. Es un producto ideal, como decía el profesor, para controlar no solamente Oidium o controlar solamente Troya, sino también Botrytis, ¿no? Con dos activos totalmente diferenciados, ¿no? Boscalit es un activo que es translaminar, ¿no? Y sube apropiadamente. Y Piraclostrobin, aparte que es translaminar, distribuye localmente, tiene un efecto positivo sobre el cultivo, ¿no? Un efecto
prevalecedor en el cultivo. Fitomax es también un producto interesante de Capeagro, es metalaxil M al 48%, siempre cuando, lo pongo acá el frasco grande, ¿no? Vean la composición, ¿no? Porque este es metalaxil-M. En el mercado hay productos que son solamente metalaxil, ¿no? El metalaxil-M es un producto diferenciado al que solamente tiene metalaxil. ¿Qué significa eso? Que es un producto que es más activo, es doblemente más activo que metalaxil genérico. Estos controlan más que todo omicetos, ¿no? Que no son hongos verdaderos, son más parecidos a las algas, ¿no? Son todo lo que causan las lesiones radiculares, en este caso de arándano, Diospora cinnamomi. Lo que les comentaba, ¿no? La diferencia entre un metalaxil con un metalaxil M, ¿no? El metalaxil M es un isómero activo, ¿no? No se olviden que estas moléculas son tridimensionales, tienen largo, alto y ancho, ¿no? Entonces, un pequeño cambio en la estructura de estos productos, la planta los reconoce de una manera distinta, ¿no? Y puede ser mucho más beneficioso que otros, ¿no? El metalaxil M es ideal para Phytophthora cinnamomum. Si comparamos uno con otro, metalaxil M con el metalaxil genérico, la fórmula química es igual, que no cambia la fórmula química, tampoco la masa molecular. La gran diferencia está en la solubilidad. El metalaxil M es mucho más soluble que el metalaxil genérico. Y su coeficiente de partición octanol del agua, que mide la afinidad entre el octanol y el agua, es mucho más bajo. Mientras más bajo sea, es un producto mucho más sistémico. Bueno, entonces, en resumen, claro, tiene una serie de alternativas interesantes para ustedes. Vamos a pasar ahora a las preguntas, profesor. Hemos recibido varias consultas de los participantes. Vamos a buscar las preguntas. Profesor, hay una pregunta que nos dicen acerca de ¿cuál es su opinión acerca de los sistemas de predicción de enfermedades en arándano? ¿Y cuáles son algunos aspectos epidemiológicos de Pterococcus? Perdón, no escuché bien. Déjenme buscar la pregunta. Un momentito. Vamos a empezar de abajo. Buenas tardes, buenas noches, doctor Leontot. ¿Cómo diferenciar la necrosis en raíces de un patógeno versus una fitotoxicidad por un exceso de aplicación de pesticidas vía sistema de riego? Melissa pregunta. Sí, en realidad son síntomas muy complejos. ¿Cómo diferenciar el daño producido por un patógeno y el daño por una fitotoxicidad? Lo que he podido ver, cuando un daño es por fitotoxicidad, generalmente las raíces se necrosan, toman un color oscuro o casi negro. Y obviamente eso puede conllevar a la marchitez, siempre y cuando el riego haya sido por goteo. Pero si el riego, perdón, si la aplicación ha sido por goteo, pero si la aplicación ha sido foliar, es altamente probable que la fitotoxicidad también se observe en el follaje. Entonces es más fácil de darse cuenta. Pero en fin, la fitotoxicidad en raíces por un agente químico muy nocivo, muy corrosivo, se va a ver generalmente en abundancia de raíces necrosadas de color casi negro. Ya, perfecto. Hay otra pregunta de Andrés Mauricio, que indica, ¿existe algún índice para el arándano sobre la radiación ultravioleta con el fin de considerarla alta? Bueno, generalmente la radiación ultravioleta que tenemos en Perú, al menos en la región del Valle interandino donde se siembra arándano, es alta. Por ejemplo, la quemadura, la necrosis, la momificación que ocurrió en esos frutos, la radiación ultravioleta llegó a 15. Es decir, yo recuerdo que si yo extendía mis brazos
solamente para ver cuánto me quemaba tenía que inmediatamente retirarlos de la insolación, porque era muy quemante. Entonces, yo no sé exactamente, no sé si habrá algún estudio que diga con cuánto de radiación ultravioleta ya los arándanos se van a modificar, ¿no? Aquella vez había 15, pero también hay que entender de que se había formado poca pruina en la valla. Ya. Bueno, acá hay una pregunta del Biestot, que esta la puedo responder yo, que indica si se puede mezclar con fungicidas, ¿no? En la experiencia que tenemos con el Biestot, sí se puede mezclar con fungicidas, porque no se olviden que el Biestot es un producto que no trabaja sobre el hongo, trabaja sobre la planta, ¿no? En algunos ensayos lo hemos mezclado, por ejemplo, con un difeconazol, escolta, ¿no? Y el control, aparte del fungicida, pues se ve mejorado pues, con este producto Biestot, que actúa principalmente sobre la planta, activando sus defensas propias, ¿no? Aquí hay otra pregunta también. Un momentito, profesor. Hay una pregunta de Fito más que puedo responder. Bueno. En cuanto a Lotiopsis, en su experiencia, ¿ha observado puntuaciones rojizas en tallos de forma anillada de color marrón oscuro? Sí, eso es otro de los síntomas que muestra este patógeno sobre la corteza de las ramas o tallo, una especie también de manchas rojizas y a veces que son a veces redondeadas. Eso va a depender no tanto del hongo, sino de la reacción varietal. Ya. Preguntan también sobre el fitomás, ¿no? Y sobre el concepto de enantiomo, ¿no? Estos fungicidas, no se olviden que son fórmulas químicas, ¿no? Que tienen pues una característica, ¿no? Se enlazan en acciones químicas de los hongos, ¿no? Tienen largo, ancho y alto, ¿no? Entonces, en el espacio, una modificación de esta isomería, la planta lo reconoce de una forma distinta. El metalaxil M es distinto al metalaxil, ¿no? El metalaxil M, conocido como mefenoxam, aparte que es un fungicida mucho más sistémico, es un fungicida también que se lixivia menos que un metalaxil genérico, ¿no? Es un producto, ¿verdad?, muy diferenciado. Ya, una última que hice por acá. Cuando se realiza la poda en meses de verano, hay escaldaduras por radiación en tallos. También se podrían necrosar. Adicional a la aplicación de protectores solares, ¿se debería aplicar sistémicos? Y también había una pregunta relacionada, ¿no? Como usted decía que para la poda hay que usar una pasta, ¿qué fungicidas podemos mezclar con la pasta? Creo que van relacionadas. Bueno, hay varios que pueden ser usados para mezclarlo con la pasta, pero uno de los que trabaja muy bien es el tiabendazol. Es el tiabendazol, en este caso resguardo. Hay que ponerle el doble de la dosis que se aplica en forma foliar. Si en forma foliar se aplica 2 mililitros por litro, entonces, perdón, 1 mililitro por litro, hay que ponerle acá entre 2 a 3 mililitros por kilogramo de pasta. Ya, perfecto. Bueno, no veo más preguntas. Hay una última, a ver, dice, señor Ávila, ¿es necesario realizar alguna aplicación con fungicida después de algún corte en verde, por ejemplo, después de un despunte de brotes? Sí, es recomendable. No siempre cuando podamos van a haber cortes muy pequeños, muy pequeños. Generalmente le ponemos pasta a los cortes más grandes. Entonces ahí tenemos dos alternativas. Una, de que podemos proteger a la planta con aplicaciones vía suelo unos 5 días antes de la poda,
Y la otra alternativa es que después de hacer la aplicación a las áreas más grandes de corte, podamos hacer el mismo día una aspersión con máquina ya fina, puede ser un fungicida, como es el caso mismo de tiabendazol, resguardo, sobre la plantación para que con esa aspersión fina pueda cubrirse los cortes más pequeños. Ya. Acá preguntan acerca del Biestop, si es más eficiente en hongos, perdón, en hongos foliares o raíz. Bueno, el Biestop lo hemos aplicado, empezamos a hacer aplicaciones para control de oído en vid, y nos ha ido muy bien. Luego hemos hecho validaciones para el control de muerte agresiva, aplicaciones foliares, y nos ha ido muy. Eso lo hemos hecho con el doctor Luis Álvarez, ¿no? Hemos hecho ensayos para control de Troya, arándano, también tenemos resultados muy buenos, y seguimos avanzando, ¿no? Con este producto Biestop. En verdad es muy, muy versátil. Y también se puede hacer aplicaciones al suelo, ¿no? Yo he leído algunos estudios en Ecuador que lo usan inclusive en cultivo de arroz para el control de crisoctonia. Preguntan, profesor, M. González, doctor, ¿podemos aplicar sulfato de cobre pentahidratado cristalizado foliar en poda? ¿Ya no colocar la pasta en las heridas? No, colocar la pasta en las heridas es indispensable. Eso sí, es indispensable colocar pasta en las heridas, especialmente las grandes. Si solamente hacemos una aspersión, eso no es suficiente. Tiene que ponerse la pasta. Ya en observaciones a nivel de fundos y también en ensayos, se ha visto que cuando no ponemos dos cosas. Primero, hacemos solamente una aplicación con máquina de cualquier producto, generalmente usan sulfato de cobre pentahidratado, no es suficiente, no es suficiente. Hay que hacerlo de todas maneras, hay que poner la pasta siempre, siempre manualmente sobre las áreas cortadas y de preferencia después pasar una aspersión para las áreas más pequeñitas. Yo sé que se gasta a veces un poquito más la inversión es un poquito mayor, pero vale la pena, sí. Pregunta el ingeniero Pacheco, ¿cuántas veces se puede aplicar las estobilurinas en el ciclo del cultivo? Campaña, ¿no? Perdón, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuántas veces se puede aplicar las estobilurinas en el ciclo del cultivo? Ah, bueno. Miren, las estrobilurinas, cualquiera que sea, triflogistrubin, piraclostrobin, azoxastrobin, etcétera, no deben ser aplicadas más de 2 veces. Porque hay que reconocer que son grupos químicos, ingredientes activos, que pueden causar una fuerte presión de selección en el patógeno y después de unos años tener resistencia del hongo a estos ingredientes activos. No hay que abusar de las estrobilurinas. Además, no es recomendable aplicarlas cuando ya estamos cerca a cosecha, cuando ya estamos, por ejemplo, ya en cuajado de frutos. No, porque algunas, como la azoxastrobin, por ejemplo, tiene una residualidad un poco larga que puede después detectarse en los frutos más allá del límite máximo de residuos. No es recomendable en ese caso. ¿Qué frecuencia, pregunta Lina Gabriela, se recomienda hacer la rotación de fungicidas para botritis? ¿En qué, perdón? ¿Qué ¿Con qué frecuencia frecuencia? se recomienda hacer la rotación de fungicidas para botritis? Bueno, cuanto más se roten ingredientes activos y mejor todavía grupos químicos, es mejor. Pero ojo, si uno quiere tener un control eficaz, por ejemplo, tomemos el caso nuevamente botritis. Es bueno hacer por lo menos 2 aplicaciones continuas del mismo ingrediente activo. 2 aplicaciones continuas del mismo ingrediente activo. Y parar con ese ingrediente activo y ya no usarlo más, sino continuar con otros ingredientes activos.
¿Por qué dos? ¿Por qué dos aplicaciones continuas? Porque podría ser que en la primera no fue suficiente para reducir el inóculo, pero con la segunda, dependiendo de la residualidad del producto, que puede ser cada 10, 12, 14 días, hacer la segunda. Con la segunda vamos a reducir mucho más al inóculo que está ahí en la planta. Y las siguientes aplicaciones ya con otros ingredientes activos. Muy bien, muy bien. Preguntan, el control de botrytis, el producto, ¿qué experiencias tenemos, no? Bueno, en verdad es un producto muy versátil, lo hemos trabajado para varias enfermedades y seguimos trabajándolo. Para botrytis también tenemos buenos resultados, pero es importante tener en cuenta que siempre es el manejo preventivo, ¿no? Especialmente en una enfermedad como botrytis. Y estamos en una etapa donde la botrytis pues, está en plena esporulación y siendo un hongo pues necrótrofo es más complicado el control, ¿no? Siempre los manejos tienen que ser preventivos, a todas las enfermedades, ¿no? Inclusive para botrytis. Y ahí pues, es una alternativa interesante para el manejo. Pregunta nuevamente el ingeniero José Terry, ¿por qué los benzimidazoles son tan propensos a tener resistencia en los patógenos? Porque la mutación que producen en patógenos es más rápida. El caso de los venomiles, carbendacinas, por ejemplo, si bien es cierto, son eficaces, pero han generado muy rápida resistencia porque su presión sobre el patógeno es bastante fuerte, que lo obliga a mutar. Y si mal no recuerdo, creo que la resistencia es del tipo monogénica, es decir, que basta que varíe un gen, en este caso, en el que tiene que ver con la limitación en la formación de la tubulina, porque estos afectan la tubulina, entonces la resistencia del patógeno va a ser más rápida. Por eso es que, a pesar de que son buenos productos y por ahí todavía como que se usan, aunque ya están muy limitados, me refiero básicamente a venomil y carbendacinas, entonces hay que evitar el estar usando estos productos, digamos, más allá de lo que está permitido. Además, son de larga residualidad, la carbendacina, por ejemplo. Yo puedo aplicar carbendacina desde floración y me va a salir más allá del límite de residuos en frutos. Es de larga residualidad, hay que tener mucho cuidado. Bueno, profesor, muchas gracias. Agradecemos todos acá los presentes. La charla ha sido muy, muy didáctica, muy, muy agradable. Acá seguro hay muchos de sus exalumnos, me incluyo ahí también. Y nada, profesor, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Y próximamente Capeagro va a seguir organizando otro tipo de charlas. ¿Sí? Gracias, profesor. Gracias a Buenas noches con todos. Muchas todos. gracias. Gracias.